Conozcan a Isabella Brooks, una talentosa piloto de aerolínea que ha pasado años demostrando que merece estar en la cabina. En un vuelo rutinario de Los Ángeles a Nueva York, se enfrenta a un pasajero que cuestiona abiertamente sus habilidades debido a su raza y género. Pero cuando una tormenta inesperada pone en riesgo a todos a bordo, la experiencia y la calma de Isabella son puestas a prueba. ¿Podrá superar las dudas y salvar el día, o serán la tormenta y el prejuicio demasiado para manejar? Si disfrutas de historias de resiliencia y superación de desafíos, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. El reloj despertador zumbó suavemente en la quietud, vibrando en la mesita de noche al lado de la cama de Isabella Brooks. Abrió los ojos, parpadeando lentamente para borrar los restos de un sueño, y extendió la mano para silenciar el sonido persistente. Fuera de su ventana, la madrugada todavía estaba oscura, con solo las farolas distantes y el tenue resplandor de los ángeles iluminando el camino. Isabella se sentó, se estiró y giró el cuello, sintiendo la familiar tensión en sus hombros después de años de vuelos largos y madrugadas. Esta era su rutina, despertarse antes que el mundo, prepararse en el silencio y dirigirse al aeropuerto para otro día en los cielos. Pero hoy, había un leve sentido de inquietud que no podía ubicar. Tal vez era el pronóstico del clima que había revisado la noche anterior, advirtiendo sobre un sistema de tormentas sobre el medio oeste. O tal vez era simplemente el peso del día que tenía por delante. Puso las piernas fuera de la cama y se levantó, caminando hacia el baño mientras la luz se encendía automáticamente. Su rostro la miró desde el espejo, calma y compuesta, con un rastro de cansancio bajo sus penetrantes ojos marrones. Isabella se echó agua fría en la cara y rápidamente se ató el cabello oscuro y rizado en un moño prolijo. Era un ritual sencillo que había perfeccionado a lo largo de los años de volar, un pequeño acto de control antes de adentrarse en el mundo impredecible de la aviación. De vuelta en su dormitorio, se puso su uniforme de piloto azul marino impecable, la tela siempre recién planchada con líneas nítidas en los hombros y las piernas. De pie frente al espejo, lucía completamente como la capitana que sabía que era. Con un tranquilo sentido de orgullo, recogió sus alas plateadas de la cómoda y las prendió cuidadosamente sobre su corazón. Esas alas simbolizaban todo por lo que había luchado, cada noche de estudio, cada hora de vuelo registrada, cada incrédulo silenciado por su habilidad y determinación. Su teléfono vibró con un mensaje, era Eric, su copiloto, ya en el aeropuerto. Siempre llegaba temprano, y aunque eran colegas cercanos, Eric nunca perdía la oportunidad de bromear sobre su rutina de último minuto pero siempre puntual. Isabella sonrió y respondió, en camino. Agarró su bolso y sus llaves, lanzando una última mirada alrededor de su pequeño pero acogedor departamento. Las fotos en la repisa llamaron su atención, especialmente una de su familia el día de su graduación de la escuela de vuelo. Sus padres estaban a su lado, radiantes de orgullo mientras ella vestía su uniforme. La habían apoyado en cada paso del camino, incluso cuando las probabilidades parecían estar en su contra. Desde pequeña, Isabella siempre había estado fascinada por los aviones. Su padre, un piloto retirado de la Marina, había despertado esa fascinación, llevándola a espectáculos aéreos y compartiendo historias de sus días en la cabina. Su madre le enseñó la resiliencia, a nunca dejar que nadie le dijera que no podía hacer algo por el color de su piel o porque era mujer. Solo otro vuelo, murmuró Isabella para sí misma, tratando de deshacerse de la sensación de inquietud que se había asentado en su estómago. Pero en el fondo, intuía que hoy sería diferente. Salió al aire fresco de la mañana, cerrando la puerta detrás de ella. La ciudad seguía tranquila. Las calles estaban casi vacías mientras su coche cobraba vida con un suave zumbido. El camino al aeropuerto era familiar, una ruta que podría recorrer con los ojos cerrados. Al incorporarse a la autopista, su mente se desvió hacia los desafíos que había enfrentado para llegar hasta aquí. Ser una piloto negra no era común, y se había encontrado con su cuota de escépticos, profesores, colegas, pasajeros,
todos cuestionando si realmente pertenecía a la cabina. Pero Isabella nunca dejó que eso la detuviera, amaba volar demasiado como para permitir que alguien se lo quitara. El aeropuerto apareció a la vista, sus luces centelleando como estrellas contra el cielo oscuro. Isabella estacionó en el lote para empleados, agarró su bolsa de vuelo y se dirigió al interior. LAX ya estaba lleno de viajeros madrugadores, algunos arrastrando maletas, otros aferrados a tazas de café, todos pasando por seguridad con una eficiencia soñolienta. Sonidos familiares llenaban la terminal, anuncios en el altavoz, el murmullo de conversaciones. Su uniforme atraía la mezcla habitual de reacciones de los pasajeros, miradas curiosas, sonrisas educadas y alguna que otra doble toma. Una mujer negra con alas de piloto no era algo que la gente viera todos los días. Isabella se había acostumbrado a las miradas, ignorándolas con la misma calma y profesionalismo que llevaba a la cabina. Al pasar por seguridad, repasó mentalmente su lista de verificación previa al vuelo, condiciones meteorológicas, plan de vuelo, niveles de combustible, procedimientos de emergencia, todo tenía que estar perfecto. Volar era su pasión, pero también una gran responsabilidad. Cada vez que entraba en esa cabina, decenas de vidas estaban en sus manos, y no se lo tomaba a la ligera. Cuando llegó a la puerta de embarque del vuelo 297 con destino a Nueva York, vio el avión esperando en la pista, su cuerpo aerodinámico brillando bajo las luces del aeropuerto. Isabella sintió el conocido entusiasmo crecer en su pecho. No importaba cuántas veces hiciera esto, la visión de un avión siempre le provocaba un subidón. Aquí era donde pertenecía. Pero al acercarse a la puerta, algo captó su atención, una mujer sentada en la sala de espera, observándola con una mirada aguda y desaprobadora. El cabello de la mujer estaba peinado en un bob perfecto, sus rizos rubios enmarcando una expresión que no era precisamente cálida. Parecía tener alrededor de 50 años, con un abrigo de aspecto caro sobre sus piernas. Su expresión era de desdén apenas disimulado. «¿Es en serio?», murmuró la mujer, lo suficientemente alto para que Isabella lo oyera mientras pasaba. Los pasos de Isabella vacilaron un poco, pero no se detuvo. Había escuchado comentarios como este antes, incredulidad o desaprobación apenas velada de pasajeros que no estaban acostumbrados a ver a una piloto negra. La mayoría de las veces, solo miraban en juicio silencioso. Pero esta mujer parecía diferente. Más audaz. Más condescendiente. Isabella siguió caminando, concentrándose en su rutina previa al vuelo, aunque podía sentir los ojos de la mujer clavados en su espalda. Esa sensación de inquietud que había sentido antes se intensificó. Al acercarse a la puerta, sacó su tableta para revisar los detalles del vuelo por última vez. Antes de que pudiera enfocarse en la pantalla, escuchó de nuevo la voz de la mujer, esta vez más fuerte. «Disculpe». Isabella se giró lentamente, encontrándose con la mujer rubia ahora de pie, con los brazos cruzados firmemente sobre su pecho, su rostro mostrando una expresión de desdén frío. «¿Puedo ayudarla?», preguntó Isabella, con su voz firme a pesar de la ira que crecía en su interior. «¿Me estás diciendo que eres la piloto de este vuelo?», exigió la mujer, mirando a Isabella de arriba abajo con los ojos entrecerrados, claramente poco impresionada. «Sí, señora», respondió Isabella, manteniendo su tono calmo y profesional. «Soy la capitana de este vuelo». La mujer bufó, sus labios curvándose en una mueca de desprecio. «No hay manera de que suba a un avión pilotado por alguien como tú». Isabella sintió cómo se le tensaba el estómago, pero mantuvo la compostura. Había lidiado con personas así antes, personas que no podían ver más allá del color de su piel o su género. Para personas como ella, Isabella no estaba destinada a ocupar el asiento de capitán. Nunca se volvía más fácil, pero había aprendido a manejarlo. «Le aseguro, señora, que estoy totalmente capacitada para volar este avión», dijo Isabella, su voz calma pero firme. «Si tiene alguna inquietud, puede hablar con el agente de la puerta». «No necesito hablar con nadie más», espetó la mujer, su voz elevándose.
Quiero hablar con el piloto de verdad. ¿Dónde está él? El agarre de Isabella en su tableta se tensó, pero antes de que pudiera responder, su copiloto, Eric Williams, apareció a su lado. Eric era alto, con cabello rubio arenoso y una actitud tranquila que siempre parecía poner a los pasajeros a gusto. Había estado volando con Isabella durante el último año y habían construido un fuerte vínculo profesional. Tan pronto como Eric notó la tensión, su expresión se endureció. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó Eric, su voz fría y firme. Los ojos de la mujer brillaron al ver a Eric, como si finalmente hubiera encontrado a quien estaba buscando. Sí, hay un problema, dijo, señalando a Isabella. No me siento cómoda con ella como capitana. Esto es ridículo. La mandíbula de Eric se tensó, pero mantuvo la compostura. Señora, la capitana Brooks es una de las pilotos más capacitadas con las que he tenido el placer de volar. Si tiene alguna preocupación, le sugiero que las reconsidere. La mujer abrió la boca para discutir, pero Eric la interrumpió. Puede presentar una queja si lo considera necesario, pero la capitana Brooks será quien vuele este avión. El rostro de la mujer se sonrojó de ira, y por un momento, Isabella pensó que continuaría la discusión. En cambio, resopló, cruzó los brazos aún más fuerte y subió al avión sin decir otra palabra. Isabella exhaló lentamente, dejando que la tensión abandonara su cuerpo. Miró a Eric, agradecida por su apoyo. Gracias, dijo en voz baja. Eric se encogió de hombros, ofreciéndole una pequeña sonrisa. No deberías tener que lidiar con ese tipo de tonterías, dijo. Personas como ella, no lo entienden. Isabella asintió, aunque el dolor de las palabras de la mujer persistía. Sí, murmuró. No lo entienden. Mientras Isabella y Eric abordaban el avión, el peso del día se hizo sentir sobre ella. Había enfrentado situaciones como esta antes, pero cada vez dejaba una cicatriz. Sin importar cuántas veces demostrara su capacidad, siempre había personas que dudaban de ella, personas como Susan Calvell, cuyo juicio estaba nublado por los prejuicios. Pero hoy, como todos los días, Isabella se recordó a sí misma que tenía un trabajo que hacer. No iba a permitir que la ignorancia de una persona descarrilara su enfoque. Era piloto. Pertenecía aquí. Y iba a volar. Cuando Isabella entró en la cabina, el familiar zumbido de los instrumentos la rodeó, un recordatorio constante del control que tenía sobre el avión y la seguridad de sus pasajeros. El aire dentro de la cabina estaba fresco, y respiró profundamente, sintiendo cómo la tensión comenzaba a abandonar su cuerpo. Aquí, podía concentrarse. Aquí, no había distracciones, solo ella y los controles. Eric la siguió, colocando su bolsa de vuelo junto a su asiento. La miró, leyendo la frustración aún grabada en su rostro. ¿Estás bien?, preguntó, su tono suave pero preocupado. Isabella asintió mientras se sentaba en el asiento de capitán, ajustando sus auriculares y abrochándose. Estoy bien, respondió, aunque su voz carecía de su habitual confianza. Eric no insistió, pero Isabella podía sentir que no estaba del todo convencido. La había visto manejar pasajeros difíciles antes, pero el encuentro de hoy había sido particularmente duro. Isabella no solo estaba lidiando con un comentario grosero o una mirada desdeñosa, sus habilidades habían sido cuestionadas abiertamente, simplemente por ser quien era. Ese tipo de personas, dijo Eric después de un momento, negando con la cabeza, no ven el trabajo que has puesto. No ven las horas, la dedicación. Solo ven lo que quieren ver. Isabella exhaló lentamente, sus manos apretando el control. Sí, pero eso no lo hace más fácil. Eric la miró, su expresión suavizándose. No, no lo hace. Pero te has probado a ti misma, Isabella, una y otra vez. Isabella miró a Eric, agradecida por sus palabras, aunque el peso del encuentro aún persistía. Gracias, Eric, dijo. Solo desearía no tener que seguir demostrándolo.
Eric le dio una pequeña sonrisa y luego centró su atención en la lista de verificación previa al vuelo. No deberías tener que hacerlo, respondió, aunque ambos conocían la verdad no dicha. Esta era la realidad en la que vivían, un mundo en el que Isabella, sin importar su habilidad o experiencia, siempre tenía que probarse un poco más. Isabella lo había aceptado hace mucho tiempo, pero algunos días, como hoy, era más difícil dejarlo pasar. Respiró hondo, volviendo a concentrarse en la tarea que tenía por delante. El vuelo estaba programado para despegar en 20 minutos y aún quedaban verificaciones por completar. Repasando mentalmente su lista de verificación, se aseguró de que cada detalle estuviera en orden, niveles de combustible, navegación, rendimiento del motor. Todo tenía que estar perfecto. Volar era su pasión, y a pesar de los desafíos, siempre encontraba consuelo en la rutina y la precisión necesarias para que cada vuelo fuera exitoso. Aquí, en la cabina, tenía el control. Las dudas y prejuicios se desvanecían. Mientras terminaban las verificaciones finales, las asistentes de vuelo comenzaban a preparar la cabina para el despegue. Isabella miró una pequeña pantalla que mostraba a los pasajeros acomodándose en sus asientos. Vio a Megan Rivera, la jefa de asistentes de vuelo, moviéndose por el pasillo, ayudando con el equipaje y ofreciendo su habitual sonrisa brillante. Megan había sido parte de la tripulación de Isabella durante casi 2 años y habían formado un vínculo cercano. Su personalidad optimista y su rapidez de ingenio siempre aligeraban el ambiente, incluso en vuelos difíciles. ¿Lista para otra aventura, capitana?, preguntó Megan, asomando la cabeza en la cabina con un brillo juguetón en sus ojos. Isabella sonrió, sintiendo que su confianza volvía. Siempre, respondió. Megan asintió y le dio un pulgar arriba. Estamos listos aquí atrás, solo esperamos por ustedes dos. Eric hizo un saludo de broma. Tendremos este pájaro en el aire en un instante, dijo con una sonrisa, mientras Megan desaparecía de nuevo en la cabina. Mientras se hacía el último llamado de abordaje, los pensamientos de Isabella volvieron a la mujer en primera clase, Susan Calvel. La imaginó aún furiosa por el hecho de que ella era quien pilotaba el avión. Isabella sabía que había otros que sentían lo mismo, pasajeros que tal vez no lo decían, pero llevaban las mismas dudas en sus ojos, cuestionando si realmente pertenecía al asiento de capitán. Pero Isabella había aprendido a superar eso. Su carrera había sido un viaje constante de demostrar que esas dudas estaban equivocadas, y hoy no sería diferente. Con todos los pasajeros ya sentados, Isabella y Eric completaron sus preparativos finales. Los motores se encendieron, llenando la cabina con el zumbido familiar que siempre la calmaba. Ella y Eric realizaron las verificaciones finales en sincronía, un ritmo que habían perfeccionado tras volar juntos. ¿Motores bien?, preguntó Eric, sus ojos revisando los controles. Bien, confirmó Isabella, verificando una última vez. Todo se ve bien. Eric la miró con una sonrisa. ¿Lista para volar? Isabella devolvió la sonrisa, su frustración desapareciendo mientras el entusiasmo de volar tomaba el control. Siempre. Empujó el acelerador hacia adelante, sintiendo la oleada de poder mientras el avión comenzaba a avanzar por la pista. El rugido de los motores llenó la cabina, las luces en el suelo se difuminaron mientras ganaban velocidad. El despegue siempre era la parte más emocionante del vuelo para Isabella. Era el momento en que el avión se desprendía de la tierra, desafiando la gravedad mientras ascendía al cielo. Isabella sintió esa familiar descarga de adrenalina cuando las ruedas dejaron el suelo y el avión se elevó en el aire. Esto era por lo que vivía. Aquí, en el cielo, estaba en su elemento, nada más importaba. Las luces de la ciudad de Los Ángeles se hacían cada vez más pequeñas debajo de ellos mientras subían más alto, atravesando las nubes de la mañana. El sol apenas comenzaba a salir, proyectando un suave resplandor dorado en el horizonte. Estamos a altitud de crucero, anunció Isabella después de unos minutos, su voz calmada y firme. Erika sintió,
sus manos moviéndose sobre los controles mientras ajustaban el rumbo del avión. Todos los sistemas están bien. Parece que tendremos un vuelo tranquilo. Isabella se recostó ligeramente, permitiéndose un momento para relajarse ahora que el avión estaba en el aire de manera segura. El zumbido constante de los motores era reconfortante, un recordatorio constante del poder que comandaba. Aquí era donde se sentía más en casa, en la cabina, a miles de pies sobre el suelo, en control de su propio destino. Cuando el avión se niveló y la señal de cinturón de seguridad se apagó, Isabella echó un vistazo al radar, comprobando el clima adelante. Cielos despejados por ahora, aunque sabía que podrían enfrentar turbulencias más adelante. Pero era nada que no pudiera manejar. Detrás de ella, los pasajeros se acomodaban para el largo vuelo a Nueva York. Megan y las otras asistentes de vuelo se movían por la cabina, ofreciendo bebidas y bocadillos. Isabella podía imaginarse a los pasajeros, algunos leyendo, otros durmiendo, unos cuantos probablemente escribiendo en sus laptops. Pero entre ellos estaba Susan Calvell, probablemente todavía furiosa en su asiento de primera clase. Isabella no había visto a Susan desde su encuentro en la puerta, pero aún podía sentir la tensión, persistente en el aire. Dejó a un lado el pensamiento. Tenía un vuelo que comandar y no estaba dispuesta a dejar que un pasajero difícil arruinara su día. Había lidiado con peores antes y manejaría esto también. Mientras el avión avanzaba suavemente a través de cielos despejados, Isabella se adaptaba al ritmo del vuelo. Aquí, entre las nubes, estaba libre de las dudas y prejuicios que la pesaban en tierra. Era piloto, y hoy iba a volar. A 35.000 pies, el vuelo 297 avanzaba por cielos despejados mientras el sol de la mañana temprana proyectaba una luz dorada en el horizonte. Isabella revisó los instrumentos, confirmando que todo funcionaba sin problemas. Estaban a mitad de camino por el país, con Nueva York a 1 hora de distancia, pero hasta ahora había sido un vuelo perfectamente ejemplar. Eric se recostó, sorbiendo su café, y miró a Isabella, que había permanecido en su mayoría en silencio desde el despegue. Parece que será un vuelo tranquilo, dijo, estirando los brazos. No me quejo, respondió Isabella con una pequeña sonrisa, aunque sus pensamientos seguían en su encuentro con Susan Calvell. Incluso ahora, horas después del despegue, el peso de la desaprobación de Susan aún la presionaba. No era la primera vez que alguien cuestionaba su capacidad para estar al mando, pero hoy se sentía diferente. La negativa de Susan a confiar en ella había sido directa, casi personal, a diferencia de las miradas de reojo o los susurros silenciosos a los que Isabella estaba acostumbrada. Había esperado esas reacciones cuando comenzó a volar, sabiendo que era una mujer negra en un campo aún dominado por hombres. Pero eso no lo hacía más fácil de soportar. Aún estás pensando en ella, ¿verdad? La voz de Eric interrumpió sus pensamientos. Isabella parpadeó, luego se encogió de hombros. Sí, supongo que sí, admitió, manteniendo la vista en el horizonte. No dejes que te afecte, dijo Eric, dejando su café. Gente como ella no lo entiende, pero no le debes explicaciones a nadie. Estás aquí porque te lo ganaste. Simple y llanamente. Isabella exhaló lentamente, relajando un poco su agarre en los controles. Las palabras de Eric le ofrecieron consuelo, pero la punzada de los comentarios anteriores de Susan aún persistía. Siempre había sabido que enfrentaría personas como Susan, y con los años, había desarrollado la piel gruesa necesaria para dejarlas pasar. Pero incluso la armadura más resistente podía desgastarse tras soportar el mismo prejuicio, una y otra vez. Sacudió la cabeza, apartando los pensamientos. Estoy bien, dijo Isabella. Enfoquémonos en llevar este pájaro a Nueva York. Erika asintió, notando que no quería profundizar en el tema. Volvió su atención al radar, escaneando en busca de cualquier perturbación climática adelante. Todo se ve despejado hasta ahora, dijo. Debería ser un vuelo tranquilo todo el camino. Isabella miró el radar también, confirmando lo que Eric había visto.
El cielo por delante estaba despejado, sin señales de turbulencia o tormentas en su camino inmediato. Se perfilaba como un vuelo calmado, y por un momento se permitió relajarse. En la cabina, los pasajeros estaban callados, la mayoría ya acomodados en sus rutinas para el vuelo. Algunos estaban durmiendo, otros leyendo o viendo películas en sus pantallas. Megan Rivera y los otros asistentes de vuelo se movían con eficiencia por los pasillos, ofreciendo bebidas y refrigerios con sus habituales sonrisas brillantes. La mente de Isabella divagó brevemente, reflexionando sobre lo diferente que era la vida en los cielos en comparación con el mundo en el suelo. Aquí arriba, todo estaba controlado, preciso, reglas, procedimientos y protocolos trabajando juntos para mantener las cosas funcionando sin problemas. Pero en el suelo, las cosas se volvían más desordenadas. Los prejuicios y sesgos influían en las acciones de las personas, creando obstáculos que ni siquiera deberían existir. Volar siempre había sido la escapatoria de Isabella de eso. Aquí arriba, ella estaba en control, aquí arriba, podía elevarse por encima de todo. Pero hoy, incluso en el aire, el peso de esos prejuicios la seguía. El avión continuó su suave trayecto por el país y Isabella comenzó a entrar en el ritmo familiar del vuelo. El suave zumbido de los motores y el ligero vaivén del avión mientras cortaba las nubes eran reconfortantes, recordándole por qué se había enamorado de volar en primer lugar. Aquí arriba, sobre el mundo, todo se sentía más simple, más pacífico. Eric la miró, sintiendo el cambio en su estado de ánimo. ¿Te sientes mejor? Isabella asintió. Sí, solo necesitaba un minuto para despejar mi mente. Bueno, respondió Eric con una sonrisa, porque tenemos un largo camino por recorrer. Isabella rió suavemente, su tensión anterior disminuyendo. Revisó los instrumentos nuevamente, asegurándose de que todo funcionara como debía. Mientras lo hacía, sus pensamientos regresaron a sus primeros días en la escuela de vuelo. Había sido una de las pocas mujeres en su clase y la única mujer negra. Desde el primer día, supo que su viaje sería más duro que el de la mayoría. Mientras que otros parecían deslizarse por el programa, ella tuvo que demostrar su valía en cada paso. Los instructores fueron duros con ella, y algunos compañeros cuestionaron abiertamente sus habilidades, preguntándose si estaba hecha para el exigente mundo de la aviación. Pero Isabella nunca se había echado atrás ante un desafío. Trabajó el doble de duro, esforzándose a través de largas noches de estudio, agotadoras horas de vuelo y la presión constante de ser perfecta. Al final, se graduó en la cima de su clase, un logro bien ganado que nadie podría quitarle. Sin embargo, incluso con todo su éxito, todavía había personas como Susan Calvel, personas que veían su color de piel y género y hacían juicios rápidos sobre su competencia. No importaba cuántas horas hubiera acumulado o cuántos vuelos perfectos había pilotado, siempre habría quienes dudaran de ella. Isabella suspiró, sus dedos golpeando ligeramente el yugo. ¿Alguna vez te preguntas si las cosas cambiarán?, preguntó en voz baja, con la mirada fija en el horizonte. Eric la miró, frunciendo ligeramente el ceño. ¿A qué te refieres? Isabella dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Me refiero a personas como ella, personas que ven a alguien como yo en este uniforme y automáticamente asumen que no pertenezco. ¿Crees que eso alguna vez cambiará? Eric permaneció en silencio por un momento, considerando claramente su pregunta. Sabía exactamente de qué hablaba, él mismo lo había visto en la forma en que algunos pasajeros reaccionaban hacia ella de manera diferente a como lo hacían con él. Eric siempre había sido solidario, nunca cuestionando sus habilidades, pero incluso él no podía entender completamente lo que era caminar en sus zapatos. Me gustaría creer que sí, dijo finalmente Eric. Pero es lento, demasiado lento. Personas como ella están atrapadas en una mentalidad que es difícil de romper. Pero tú lo estás cambiando, Isabella, solo por estar aquí y hacer lo que haces. Estás haciendo la diferencia. Isabella le dio una sonrisa agradecida, aunque no estaba segura de si lo creía. El cambio era lento,
dolorosamente lento. Había visto progreso a lo largo de los años, pero días como hoy la hacían sentir que nada había cambiado en absoluto. Aún así, había aprendido hace mucho tiempo a no dejar que esas dudas se apoderaran de ella. Había llegado demasiado lejos y trabajado demasiado duro para permitir que las opiniones de unas pocas personas de mente cerrada la detuvieran. Vamos a llegar, agregó Eric, con su voz llena de determinación silenciosa. Quizás no mañana, quizás no el próximo año, pero llegaremos. Isabella asintió, aunque una parte de ella aún se preguntaba cuántos vuelos más como este tendría que soportar antes de que ese día finalmente llegara. Habían pasado varias horas desde que dejaron Los Ángeles y ahora el avión volaba sobre el Medio Oeste. Fuera de las ventanas, el cielo había comenzado a cambiar mientras espesas nubes se acercaban desde el oeste. Isabella lo notó de inmediato, sus ojos entrecerrándose mientras revisaba el radar. Parece que tenemos algo de clima adelante, dijo Eric, su tono de repente serio. Isabella asintió, sus dedos moviéndose rápidamente sobre los controles mientras ajustaba ligeramente su rumbo. Sí, lo veo. No debería ser demasiado malo, pero podríamos encontrar algo de turbulencia. Se comunicó con el control de tráfico aéreo para confirmar las condiciones climáticas adelante, escuchando atentamente mientras proporcionaban actualizaciones. La tormenta se movía más rápido de lo esperado, y aunque aún no era una preocupación mayor, tendrían que mantener un ojo en ella. Las manos de Isabella se apretaron en el yugo mientras sentía el primer ligero sacudón de turbulencia. No era inusual, solo un breve temblor mientras el avión entraba en el borde de la tormenta, pero era suficiente para recordarle que estaban a merced del clima. En la cabina, los pasajeros comenzaban a notar el cambio. La atmósfera antes tranquila había cambiado, con miradas nerviosas intercambiadas entre algunos pasajeros. Isabella podía escuchar el murmullo tenue de voces a través del intercomunicador y sabía que los asistentes de vuelo estarían preparándose para asegurar la cabina para lo que podría ser un tramo difícil adelante. Entonces llegó la voz que había estado temiendo. ¿Qué está pasando? La voz en pánico de Susan Calpel resonó desde la cabina de primera clase. Isabella pudo escuchar el atisbo de miedo, y algo más, culpa, como si Susan creyera que la turbulencia era de alguna manera culpa de Isabella. Vamos a estrellarnos. La voz de Susan se elevó, aguda y aterrorizada, mientras el avión temblaba de nuevo. La mandíbula de Isabella se apretó, pero se obligó a mantener la calma. Había lidiado con pasajeros en pánico antes, pero la voz de Susan la irritaba de una manera en que la de ningún otro pasajero lo había hecho. Ignórala, dijo Eric en voz baja, sus ojos aún enfocados en los instrumentos. Tú puedes con esto. Isabella asintió, sus manos firmes en los controles. La turbulencia estaba empeorando ahora, el avión temblando mientras empujaba a través de la tormenta. Podía escuchar el pánico creciente en la cabina detrás de ella, las voces haciéndose más fuertes a medida que el avión se movía y oscilaba en el aire agitado. Pero Isabella no dejó que eso la distrajera. Había pasado por tormentas peores que esta y sabía cómo manejarlas. Señoras y señores, les habla su capitán, la voz de Isabella resonó en la cabina, calmada y firme a pesar de la turbulencia. Estamos experimentando un clima inesperado, pero por favor manténganse sentados con sus cinturones de seguridad abrochados. Estamos tomando todas las precauciones para garantizar su seguridad y pasaremos por esto en breve. Su voz era ensayada, tranquilizadora, pero Isabella podía sentir la tensión en su pecho creciendo. La tormenta adelante era más fuerte de lo que había esperado, y el avión estaba luchando contra los vientos feroces. Necesitamos bajar de altitud, dijo Isabella a Eric, su voz baja pero firme. Los vientos son peores aquí arriba. Estaremos más seguros si descendemos. Eric asintió, ya ajustando los controles. Confío en ti. Isabella apreció su apoyo inquebrantable, pero el peso de la tormenta presionaba sobre ella. Sabía que los pasajeros estaban aterrados.
Isabella podía escuchar el miedo en las voces de los pasajeros, sentirlo en la forma en que el avión temblaba con cada ráfaga de viento. Los gritos de pánico de Susan solo añadían al peso de responsabilidad sobre sus hombros. Por un momento, Isabella sintió la carga completa de todo el vuelo presionando sobre ella. Cada vida a bordo estaba en sus manos, y no podía permitir que nada saliera mal. «Concéntrate», murmuró para sí misma, sus manos moviéndose rápidamente sobre los controles mientras el avión comenzaba a descender. «Podemos con esto». La turbulencia se intensificó, sacudiendo violentamente el avión. El corazón de Isabella se aceleró mientras luchaba por mantener la aeronave estable, agarrando el yugo con fuerza. La tormenta había aparecido de la nada, más rápida y poderosa de lo esperado, como si el cielo mismo estuviera en su contra. Se preparó para la lucha. «Parece que tenemos un monstruo en nuestras manos», murmuró Eric, sus ojos fijos en el radar. El sistema de tormentas adelante era masivo, con nubes giratorias extendiéndose hasta donde podían ver. Un relámpago brilló en la distancia, iluminando el oscuro cielo con un resplandor inquietante. Isabella ajustó su altitud y velocidad, tratando de encontrar el camino más seguro a través de la tormenta. Vientos feroces golpeaban el avión desde todos lados, y la turbulencia era implacable. Podía escuchar el miedo de los pasajeros a través del intercomunicador, sus voces elevándose en pánico. Los gritos frenéticos de Susan Calvell eran los más fuertes, su voz aguda y desesperada. «Vamos a estrellarnos, alguien necesita detener esto». Isabella apretó los dientes, obligándose a mantenerse calma. No podía permitir que el pánico de la cabina la afectara. Su trabajo era llevar a todos a Nueva York de manera segura. «Necesitamos salir de esto», dijo Isabella, su voz tensa por la concentración. «Estamos bajando demasiado rápido». Eric asintió, sus manos firmes en los controles. «Estoy contigo». El avión volvió a temblar, y el corazón de Isabella se detuvo cuando el altímetro mostró que su altitud caía demasiado rápido. La tormenta era implacable. «Vamos», murmuró Isabella, apretando el yugo más fuerte mientras luchaba por mantener el avión estable. «Mantente junto». Miró a Eric, quien estaba completamente enfocado en los instrumentos. «Necesitamos subir. Es nuestra única opción». Eric no dudó. «Hagámoslo». Isabella tiró de los controles, forzando al avión a subir más alto. Los motores rugieron en protesta, luchando contra los vientos fuertes, pero lentamente, agonizantemente lento, el avión comenzó a elevarse. La turbulencia empeoró a mayor altitud, pero sabía que era su única oportunidad. Niveles más bajos eran aún más peligrosos en esta tormenta, y si no encontraban una salida pronto, podrían estar en problemas reales. El avión se sacudió y osciló mientras subía, los vientos aullando a su alrededor como una fuerza viviente. Las manos de Isabella permanecieron firmes en los controles, pero su corazón latía con fuerza. Había enfrentado tormentas antes, pero esta se sentía diferente, más intensa, más peligrosa. Durante unos momentos que cortaban la respiración, parecía que el avión podría no lograrlo. Los motores estaban forzados, las alas temblaban, y la turbulencia era tan áspera que Isabella apenas podía mantener el avión nivelado. Pero luego, lentamente, comenzaron a romper la tormenta. Con un último temblor, el avión emergió de la tormenta, empujando a través de las densas nubes y entrando en cielos despejados. La turbulencia disminuyó, y los vientos se calmaban, dejando solo el constante zumbido de los motores mientras el avión se nivelaba. Isabella exhaló profundamente, sus músculos doliendo por la tensión de los últimos minutos. Lo habían logrado. Eric dejó escapar un largo suspiro a su lado, sus hombros relajándose. «Buen trabajo, capitán», dijo, admiración en su voz. «Manejaste eso como una profesional». Isabella logró esbozar una pequeña sonrisa, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza. «Gracias», respondió en voz baja, sus manos todavía aferradas al yugo. Detrás de ella,
podía escuchar murmullos de alivio en la cabina, los pasajeros finalmente calmándose después de la angustiosa experiencia. Algunos incluso aplaudieron suavemente, una pequeña muestra de gratitud que la llenó de un orgullo silencioso. El suave aplauso de los pasajeros era un signo de su gratitud por haber atravesado la tormenta de manera segura. Isabella se recostó en su asiento, permitiéndose un momento para respirar. Esa tormenta había sido una de las peores por las que había volado, y el peso de la responsabilidad aún se sentía pesado sobre sus hombros. Pero lo habían logrado. Ella había hecho su trabajo. Mientras el avión se estabilizaba en un crucero suave, Isabella miró a Eric, que ya estaba revisando los instrumentos para asegurarse de que todo volviera a la normalidad. ¿Estás bien?, preguntó Eric suavemente. Isabella asintió, aunque el cansancio se reflejaba en sus ojos. Sí, solo me alegra que haya terminado. Eric sonrió. Lo hiciste genial. Esa tormenta no tuvo ninguna oportunidad. Isabella apreció sus palabras, pero por dentro sentía una mezcla de emociones, alivio, orgullo y cansancio, con una sensación persistente de inquietud. La tormenta había pasado, pero el peso emocional del día aún la afectaba. Mientras comenzaban su descenso hacia Nueva York, los pensamientos de Isabella regresaron a Susan Calvel, la mujer que había dudado de ella desde el principio. Susan estaba convencida de que Isabella no era apta para ser la capitana de este vuelo, pero Isabella le había demostrado que estaba equivocada. Aún así, tener que demostrarse una y otra vez era agotador. Isabella suspiró, relajando sus manos en los controles mientras las luces de la ciudad de Nueva York aparecían a la vista. La tormenta había terminado, pero su viaje no. El Boeing 737 desaceleró mientras rodaba suavemente hacia la puerta de embarque en el Aeropuerto Internacional JFK, las brillantes luces de la terminal iluminando el crepúsculo temprano. Dentro de la cabina, Isabella exhaló lentamente, sus dedos finalmente relajándose en el yugo mientras el avión se detenía. El largo vuelo había terminado. La tormenta había pasado, tanto afuera como dentro de ella, pero el peso emocional del día aún la presionaba como una fuerza invisible. Buen trabajo, capitana, dijo Eric calurosamente, recostándose en su asiento con un suspiro de alivio. Creo que le diste pelea a esa tormenta. Isabella esbozó una sonrisa cansada, aún con la adrenalina remanente. Había guiado el avión y sus pasajeros a través de uno de los vuelos más difíciles de su carrera, pero el cansancio persistente tiraba de su mente y cuerpo. Gracias, respondió Isabella en voz baja. Lo logramos. Eric la miró, percibiendo que la victoria no era tan dulce para ella como debería haber sido. Sabía que el día había sido emocionalmente agotador. La abierta duda de Susan Calvel al inicio del vuelo era más que un incidente aislado. Reflejaba la lucha más grande que Isabella enfrentaba diariamente como una mujer negra en un campo que aún era mayormente blanco y masculino. Isabella siempre había sabido que demostrarse no era una tarea de una sola vez, era una batalla constante e implacable. Hiciste más que eso, dijo Eric, su voz ahora más suave. Mantuviste a este avión y a todos en el seguros. Eres una gran piloto, Isabella. No dejes que nadie te diga lo contrario. Isabella asintió, agradecida por sus palabras pero demasiado cansada para responder por completo. Miró por la ventana de la cabina, observando cómo el personal de tierra preparaba el avión para su próximo vuelo. Podía ver a los pasajeros comenzando a recoger sus pertenencias, el sonido de los compartimientos superiores abriéndose y las conversaciones silenciosas filtrándose desde la cabina. En unos minutos, los pasajeros desembarcarían y Isabella tendría que pararse junto a la puerta de la cabina, como siempre lo hacía, ofreciendo una sonrisa profesional. La mayoría de los pasajeros darían asentimientos educados o agradecimientos silenciosos, como siempre. Pero Isabella sabía que hoy habría una pasajera en particular a la que no tenía ganas de ver, Susan Calvel. Isabella no había visto a Susan desde el inicio del vuelo,
pero sabía que el pánico de la mujer durante la tormenta probablemente solo había solidificado sus dudas iniciales sobre las habilidades de Isabella. No importaba lo suave que hubiera sido el aterrizaje ni lo hábilmente que Isabella había navegado a través de la tormenta, personas como Susan a menudo no estaban dispuestas a cambiar de opinión. Isabella respiró hondo, preparándose. Terminemos con esto. Eric se levantó, agarrando su bolsa de vuelo y dándole un asentimiento de apoyo. Estaré justo detrás de ti. Lo tenemos juntos. Se dirigieron a la puerta de la cabina para recibir a los pasajeros mientras desembarcaban. Isabella se mantuvo erguida, su uniforme impecable, las alas de capitán brillando bajo las luces fluorescentes. Había trabajado duro para ganar esas alas, y a pesar de su cansancio, se negó a dejar que los eventos del día disminuyeran su orgullo. Cuando se abrió la puerta, los pasajeros comenzaron a salir, algunos aún temblorosos por el vuelo turbulento. Algunos le dieron a Isabella sonrisas nerviosas, murmurando agradecimientos en voz baja. Gracias, capitana. Gran aterrizaje, dijo uno, mientras otro añadió, me alegra que nos hayas hecho pasar por esa tormenta. Isabella asintió educadamente, su profesionalismo inquebrantable mientras devolvía cada sonrisa. Entonces llegó Susan Caldwell. Dudó al frente de la fila, agarrando su bolso con fuerza. Su perfecto cabello rubio no estaba tan arreglado como cuando había subido al avión, y su rostro estaba pálido, con los ojos aún llenos de miedo. Isabella esperó con calma, su expresión inescrutable, preguntándose si Susan diría algo. Por un momento, Susan pareció indecisa, mirando entre Isabella y Eric. Abrió la boca, la cerró y finalmente habló en una voz mucho más suave que antes. Yo, me equivoqué contigo. Las palabras quedaron en el aire, sorprendiendo a Isabella más de lo que le hubiera gustado admitir. Las disculpas no eran comunes, especialmente de personas como Susan, que rara vez reconocían sus errores tan rápido. Susan bajó la mirada, con el rostro enrojecido de vergüenza. Pensé que no deberías estar aquí, balbuceó. Pero nos salvaste. Tú, me salvaste la vida. Isabella la miró, dejando que el momento se alargara en silencio. Podía escuchar tanto gratitud como vergüenza en la voz de Susan, pero no podía evitar preguntarse si la mujer habría admitido su error si no hubiera sido por la tormenta que casi les cuesta la vida. ¿Era necesario un casi desastre para que personas como Susan vieran más allá de sus prejuicios? Manteniendo su voz firme, Isabella respondió, solo estaba haciendo mi trabajo. Su tono era suave pero firme. Susan miró hacia arriba, con alivio mezclado con una culpa persistente en su rostro. Aún así, gracias, por todo. Isabella asintió sin añadir más. No necesitaba el agradecimiento ni la disculpa de Susan. Isabella se había demostrado a sí misma una y otra vez, no solo a personas como Susan, sino a ella misma, y eso era lo que importaba. Susan se quedó un momento más antes de bajar del avión, su postura rígida, cargada por su propia vergüenza. Mientras Susan desaparecía en la terminal, Isabella sintió una mezcla de emociones girando dentro de ella, alivio, ira, tristeza y quizás un toque de esperanza. Esperanza de que, aunque fuera por un momento, personas como Susan pudieran cambiar. Eric se acercó a ella, observando cómo los últimos pasajeros salían. Bueno, eso fue algo. Sí, respondió Isabella en voz baja, aún reflexionando sobre la interacción. Lo fue. Eric la miró, con preocupación en los ojos. ¿Estás bien? Isabella se encogió de hombros, aunque aún estaban tensos. No lo sé. Es solo, ¿por qué tiene que pasar algo como una tormenta para que alguien como ella admita que estaba equivocada? ¿Por qué la gente no puede simplemente ver lo que tienen frente a ellos? Eric pensó un momento antes de responder. Porque es más fácil quedarse con lo que conocen. Es más fácil juzgar a alguien basándose en suposiciones que tomarse el tiempo para verlo realmente como es. Isabella suspiró, dejando caer las manos a los lados mientras miraba la terminal ahora vacía.
Estoy cansada de siempre tener que demostrarme. Nunca termina. Eric asintió, su expresión suavizándose. Lo sé, pero hoy no solo te demostraste, salvaste vidas, incluida la suya. Aunque ella no lo entienda del todo, hiciste una diferencia, dijo Eric. Isabella no estaba segura de creerlo por completo, pero apreció sus palabras. Gracias, Eric. Cuando quieras, respondió él con una sonrisa reconfortante. Eres la mejor capitana con la que he volado, y no dejes que nadie, especialmente personas como ella, te haga dudar de eso. Isabella sonrió, aunque aún sentía el cansancio del día. Gracias. Juntos, recogieron sus cosas y se prepararon para salir del avión. La tormenta había terminado y el vuelo había concluido, pero Isabella aún sentía el peso del día. Mientras caminaban por la terminal, los sonidos habituales del aeropuerto zumbaban a su alrededor, anuncios por el altavoz, viajeros apresurándose a sus puertas y aviones despegando y aterrizando. La vida continuaba como siempre, pero para Isabella, hoy era un recordatorio de que algunas cosas no habían cambiado tanto como ella esperaba. Caminar por la concurrida terminal de JFK le resultaba familiar, pero hoy era diferente. La tormenta había sacudido más que el avión, había sacudido el sentido de equilibrio de Isabella. Las palabras de Susan Calpel al inicio del vuelo aún flotaban en su mente, chocando con su disculpa torpe al final. ¿Quieres tomar algo?, preguntó Eric cuando se acercaban al salón del personal. Te lo has ganado después de hoy. Isabella rió, aunque su sonrisa mostraba su cansancio. Creo que me he ganado más de un trago. Eric rió y sostuvo la puerta abierta. Tienes razón. Dentro, el salón del personal estaba tranquilo en comparación con la concurrida terminal afuera. Encontraron una pequeña mesa en la parte trasera, lejos de las pocas personas en la sala. Cuando Eric regresó con sus bebidas, se sentaron en silencio por un momento, ambos asimilando lo que acababan de vivir. Finalmente, Eric rompió el silencio, inclinándose hacia adelante. ¿Quieres hablar de eso? Isabella levantó una ceja. ¿De qué parte? ¿La tormenta o Susan? Ambas, dijo Eric con una pequeña sonrisa. Pero empecemos con Susan. Isabella suspiró y tomó un sorbo de su bebida. No sé, Eric. Simplemente, no lo entiendo. Llevo años haciendo esto y he lidiado con personas como ella antes, pero hoy me afectó más. Eric asintió, pensativo. Tiene sentido. Hemos volado juntos por un tiempo, y he visto cómo algunos pasajeros te miran. Pero hoy fue diferente. No solo te cuestionó, se negó a confiar en ti. La mandíbula de Isabella se tensó un poco. Sí. Y tuvo que pasar una tormenta que casi nos cuesta la vida para que admitiera que estaba equivocada. Es agotador, Eric, tener que demostrarme una y otra vez, sin importar cuántos vuelos haya realizado o cuántas vidas haya protegido. La gente todavía me ve como una excepción, no como la regla. Eric se recostó, serio. Tienes razón. No es justo, y no debería ser así. Pero el hecho de que sigas apareciendo y demostrando que están equivocados es lo que te hace excepcional. No eres solo una piloto, eres una gran piloto. Y estás cambiando la forma en que la gente piensa, aunque sea más lento de lo que debería. Isabella apreció sus palabras, pero el cansancio iba más allá de lo físico. Era el agotamiento de años de enfrentar los juicios de la gente, de cargar con el peso por otros como ella que intentaban abrirse camino en el campo. Es simplemente agotador, ¿sabes?, dijo Isabella en voz baja. Amo volar, pero algunos días siento que estoy librando una batalla perdida. Eric extendió la mano sobre la mesa, descansándola sobre su brazo. No estás perdiendo, Isabella. Ganas cada vez que entras a esa cabina. Personas como Susan quizás no lo comprendan de inmediato, pero estás sembrando semillas. Estás cambiando mentes, aunque tome tiempo. Isabella sonrió levemente, sintiendo cómo la tensión en sus hombros comenzaba a aliviarse.
Quizás tengas razón. Lo sé, respondió Eric con una sonrisa. Además, tienes a mucha gente, incluyéndome, que cree en ti. Así que no dejes que una manzana podrida eche a perder el lote. Isabella rió, sintiendo que el peso en su pecho se aligeraba un poco. Gracias, Eric. Necesitaba eso. Cuando quieras, dijo él, alzando su vaso. Por sobrevivir a las tormentas, tanto en el aire como en tierra. Isabella alzó su vaso, chocándolo contra el de él. Por elevarnos por encima. Esa noche, de regreso en su apartamento, las luces de la ciudad brillaban a través de sus grandes ventanas. El suave murmullo del tráfico abajo era un recordatorio reconfortante de que la vida seguía, sin importar la turbulencia del día. Isabella se sentó al borde de su cama, su mente repasando los eventos del día, la tormenta, Susan Calpel y los pasajeros cuyas vidas había ayudado a proteger. La tormenta había sido un desafío, pero era la actitud de Susan lo que pesaba más en su corazón. Pensó en su padre, quien siempre la había animado a soñar en grande, a alcanzar el cielo a pesar de los obstáculos. Como piloto de la Marina, él había enfrentado sus propios desafíos, pero nunca permitió que nadie le dijera que no pertenecía a la cabina. Le había transmitido esa resiliencia a Isabella, recordándole que ella pertenecía exactamente donde estaba. Isabella sonrió suavemente, recordando sus palabras, el cielo le pertenece a todos, pero solo los audaces se atreven a adueñarse de él. Ella siempre había sido audaz. Se atrevió a soñar con volar cuando otros le decían que no era posible. Superó las barreras en su campo, sin retroceder nunca ante los desafíos de ser una de las pocas mujeres negras en la aviación. Hoy, una vez más, había superado dudas, miedos y prejuicios. Caminando hacia la ventana, Isabella miró la ciudad. Sabía que vendrían más tormentas, tanto en el aire como en su carrera. Habría más personas como Susan Calpel, personas que dudaban de ella antes de siquiera conocer su nombre. Pero también sabía que tenía la fuerza para superar todo. Se había demostrado a sí misma, no solo a los demás, y eso era lo que realmente importaba. Mientras estaba allí, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era de Eric. El vuelo de mañana es a las 7 de la mañana, ¿lista para otra aventura, capitana? Isabella sonrió, escribiendo una respuesta rápida. Siempre. Dejó su teléfono y volvió a mirar la ciudad, su corazón lleno de un orgullo silencioso. Mañana traería nuevos desafíos, pero estaba lista. Siempre estaba lista para volar. Unas semanas después, Isabella estaba sentada en su apartamento, tomando su café de la mañana y revisando su horario de vuelo, cuando llegó una carta inesperada. Era un sobre blanco simple, dirigido a ella con una letra prolija y desconocida. Curiosa, Isabella lo abrió y desdobló la carta en su interior. Las palabras estaban escritas a mano, con algunas manchas, como si la persona se hubiera detenido mientras escribía. Querida Capitán Brooks. No sé si me recordará, pero yo estuve en el vuelo de Los Ángeles a Nueva York hace unas semanas, el que tuvo la terrible tormenta. Yo fui la mujer que la enfrentó en la puerta de embarque, la que pensaba que usted no debería ser la piloto. He pensado mucho en ese día desde entonces, y ahora me doy cuenta de lo equivocada que estaba. La juzgué injustamente y permití que mi propia ignorancia nublara mi juicio. No puedo ni imaginarme lo duro que ha trabajado para llegar a donde está, y lamento haber dudado de usted. Usted salvó mi vida ese día, Capitán Brooks. Mantuvo a salvo a todos en ese avión, y por eso le debo más que una disculpa, le debo mi gratitud. Gracias por todo lo que hizo ese día, por mantener la calma en la tormenta, por mantenernos seguros y por mostrarme que siempre hay más en una persona de lo que vemos en la superficie. Nunca lo olvidaré. Atentamente. Susan Calpel. Isabella miró la carta, su corazón hinchado de una mezcla de emociones. No esperaba esto, una disculpa genuina, escrita con la misma mano temblorosa que alguna vez había señalado con el dedo. Cuidadosamente, dobló la carta y la colocó en un cajón junto a su cama,
No se trataba de cambiar el mundo de una sola vez, pero momentos como este le recordaban que el cambio era posible, una persona a la vez. Mientras Isabella se preparaba para otro día de vuelo, sonrió para sí misma, sabiendo que había hecho una diferencia, no solo en la vida de sus pasajeros, sino en el corazón de alguien que alguna vez dudó de ella. Había superado las dificultades, como siempre lo hacía, y continuaría haciéndolo, un vuelo a la vez. Si esta historia te inspiró o te hizo pensar en la resiliencia, la fortaleza y en superar los desafíos de la vida, dale al botón de me gusta. No olvides suscribirte al canal para más historias sobre crecimiento personal y perseverancia. Activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una actualización. Si esta historia resonó contigo, comparte tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría escuchar tus experiencias, especialmente si alguna vez enfrentaste un desafío en el que tuviste que superar obstáculos, tal como hizo Isabella. Gracias por ver, y recuerda, no importa la turbulencia, siempre podemos encontrar una forma de volar más alto. Taylor sabía que otros pensaban que había sido demasiado dura, especialmente con Meyers, quien era popular entre sus compañeros por su firmeza. Pero a Taylor no le interesaba caer bien. Su trabajo no era ganar concursos de popularidad, era liderar. Aún así, no podía ignorar la creciente tensión en el departamento. Comenzaron a circular rumores, susurros de que Taylor era demasiado estricta, demasiado enfocada en hacer cambios cuando algunos oficiales pensaban que no se necesitaba ningún cambio. Una mañana, mientras Taylor recorría los pasillos, escuchó a dos oficiales hablando en voz baja cerca de la sala de descanso. No sé, amigo, dijo uno de ellos. La jefa la tiene contra nosotros. Todo este asunto de la responsabilidad es como si ya no confiara en que hagamos nuestro trabajo. Está intentando convertir este lugar en uno de esos departamentos que ves en la televisión. El otro oficial murmuró, ya verás, lo próximo será dar multas por cruzar la calle sin permiso. Taylor se detuvo, fuera de la vista, sintiendo como su pecho se tensaba con frustración. No era solo la resistencia al cambio lo que le molestaba, sino como parecían no entender el punto en absoluto. No se trataba de castigarlos, era sobre ayudarles a comprender su responsabilidad hacia la comunidad que debían proteger. Esa tarde, Taylor convocó una reunión con el subjefe Michael Walker en su oficina. Necesitaba entender hasta qué punto llegaba esta división y, más importante aún, qué podía hacer para cerrarla, si eso era siquiera posible. Walker se sentó frente a ella, con los brazos cruzados, su habitual actitud tranquila un poco tensa. Podía ver la presión en ella, el peso del liderazgo apretando fuerte. Están resistiéndose, dijo Taylor, sin perder tiempo en charlas triviales. Piensan que estoy siendo demasiado dura. Walker levantó una ceja. ¿Y tú qué piensas? Taylor se frotó las sienes. Pienso que estoy haciendo lo que debe hacerse. Pero también sé que si presiono demasiado, corro el riesgo de perderlos por completo. Walker suspiró, recostándose en su silla. El cambio no es fácil, Taylor. Lo sabías cuando tomaste este trabajo. Lo sabía, coincidió Taylor. Pero saberlo y vivirlo son dos cosas muy distintas. Walker la observó un momento antes de hablar de nuevo. Tienes razón en hacerlos responsables. Meyers y Johnson necesitaban enfrentar las consecuencias de lo que hicieron, pero tienes que asegurarte de que el resto del departamento no vea esto como un ataque. Necesitan entender que esto es para mejorar, no para destruir. Taylor asintió, su mirada fija en los papeles esparcidos por su escritorio. No quiero que me tengan miedo. Quiero que me respeten. Y, más importante aún, quiero que respeten la placa. El respeto se gana, dijo Walker en voz baja. Y lo estás ganando, aunque no lo sientas ahora mismo. Taylor exhaló profundamente. Espero que tengas razón. Eran apenas las 7 de la noche cuando llegó la llamada.
Taylor apenas se había sentado en la mesa de su cocina con una taza de café cuando su teléfono vibró, interrumpiendo su breve momento de paz después de otro largo día. La voz al otro lado estaba tensa, afilada por la urgencia. Jefa, habla la central. Tenemos una situación de rehenes en una tienda de conveniencia al sur de la ciudad. Un hombre se ha atrincherado dentro con 3 rehenes. Taylor se puso de pie de inmediato, su corazón acelerado. ¿Alguien herido? Aún no, pero el sospechoso está armado y ha hecho amenazas. Se ha llamado a SWAT, pero llegarán en 20 minutos. Querrás venir lo antes posible. Voy en camino, respondió Taylor, tomando sus llaves y saliendo de casa. La tranquila noche quedó hecha añicos mientras su mente se aceleraba. Esta era la clase de situación para la que se había entrenado toda su carrera, pero podía salir mal en un instante. Mientras recorría las calles de Brookwood con la sirena sonando, su mente repasaba todo lo que podía salir mal. El sospechoso estaba desesperado, y la desesperación hacía a las personas peligrosas. Si los oficiales en la escena no lo manejaban con cuidado, las cosas podrían escalar rápidamente. Pero no solo se trataba de la situación en sí. Su departamento ya estaba en terreno frágil, la tensión de la investigación sobre Meyers y Johnson aún persistía. Sabía que algunos oficiales cuestionaban su liderazgo. Este sería su primer verdadero examen desde el incidente. La forma en que lo manejaran y cómo ella los guiara a través de ello podría unirlos más o profundizar la división. No podía permitirse fallar. Cuando Taylor llegó a la escena, las luces rojas y azules de los coches patrulla iluminaban la calle oscura. Los oficiales estaban posicionados detrás de sus vehículos, con las armas desenfundadas, mientras una pequeña multitud de curiosos se reunía en los bordes, retenidos por la cinta de precaución. La tienda de conveniencia se alzaba al frente, sus ventanas oscuras y el letrero de abierto de neón parpadeando ominosamente. El teniente Brian Mason se acercó a ella tan pronto como salió de su coche. Su rostro estaba tenso, pero su voz era firme mientras le daba un rápido resumen. Es un tipo llamado Marcus Langston. Un delincuente local de poca monta. Intentó robar la tienda, pero las cosas se torcieron cuando el cajero se defendió. Tiene un arma y a 3 personas adentro, el cajero, un cliente y un adolescente que entró justo antes de que todo comenzara. Taylor asintió, absorbiendo la información. ¿Alguna demanda? Brian dijo, está pidiendo un coche para salir de la ciudad. Dice que si no se lo damos, empezará a disparar. La mandíbula de Taylor se tensó. Era una situación clásica, desesperación, amenazas y un hombre sin nada que perder. Pero había algo más, el adolescente dentro. Si Langston se asustaba o se enfurecía, la situación podría salirse de control rápidamente. ¿Hemos hecho contacto?, preguntó Taylor, escaneando la escena. Hemos estado hablando con él a través del teléfono fijo de la tienda, respondió Brian. Está agitado, pero hemos logrado mantenerlo hablando hasta ahora. Nadie está herido. Taylor sintió un destello de alivio, aunque breve. La situación seguía siendo frágil. Quiero hablar con él. Las cejas de Brian se alzaron. Jefa, deberíamos esperar a que llegue el SWAT. Están entrenados para esto. Taylor negó con la cabeza. No tenemos tiempo. Cada minuto que esperamos, este tipo se vuelve más inestable. Si podemos mantenerlo hablando, podemos ganar más tiempo para sacar a esas personas de allí a salvo. Brian dudó, claramente inseguro, pero finalmente asintió. Está bien, pondré la llamada. Mientras Taylor se dirigía a la unidad de comando móvil, notó las miradas de algunos de los oficiales en la escena. Algunos parecían inseguros, otros escépticos. Esta era la primera crisis real que enfrentaban bajo su liderazgo, y estaba claro que no todos estaban convencidos de que estaba tomando la decisión correcta. Pero no podía permitirse dudar de sí misma, había vidas en juego y no había lugar para la vacilación. Sentada en la unidad de comando, Taylor se puso los auriculares.
La línea con la tienda de conveniencia ya estaba conectada, y el leve sonido de una respiración se escuchaba al otro lado. Por un momento, solo hubo silencio. Luego, una voz masculina, temblorosa pero desafiante, rompió el silencio. ¿Quién es?, exigió Marcus Langston. Soy la jefa Taylor Scott del Departamento de Policía de Brookwood, dijo Taylor, manteniendo su tono calmado pero firme. Entiendo que estás en una situación difícil ahora, Marcus, pero quiero ayudarte a salir de esto a salvo. Hubo una pausa, luego una risa amarga. ¿Ayudarme? ¿Cómo vas a ayudarme? Estoy atrapado aquí, y si salgo, me dispararán como a un perro. Taylor se inclinó hacia adelante, concentrándose en cada palabra. Necesitaba ganarse su confianza y que él la viera como alguien que podía ofrecerle una salida. Nadie va a recibir disparos, Marcus. Eso no es lo que queremos. Pero necesito que tú también me ayudes. Vamos a resolver esto juntos para que nadie salga herido. Siguió otro silencio, y luego la voz de Marcus volvió a escucharse, más agitada esta vez. No confío en la policía. ¿Crees que soy estúpido? Sé cómo termina esto. El corazón de Taylor latía con fuerza, pero mantuvo su voz firme. No estoy aquí para mentirte, Marcus. Estoy aquí para decirte que hay una forma de salir de esto con vida, con todos a salvo. Pero tienes que trabajar conmigo. Un gruñido bajo de frustración se escuchó en la línea. No quería que esto pasara así. Se suponía que sería fácil, entrar y salir. Pero ahora estoy jodido. Taylor aprovechó la vulnerabilidad en su voz. Sé que no querías que esto sucediera, Marcus. Las cosas se salieron de control, pero podemos arreglar esto. Deja ir a los rehenes, y hablaremos de cómo sacarte de allí a salvo. Por un momento, solo se escuchaba la respiración pesada al otro lado. Luego, Marcus habló de nuevo, con la voz quebrada. Yo. No sé si puedo hacer eso. Son todo lo que tengo. La mente de Taylor trabajaba a toda velocidad. Él estaba asustado, acorralado y desesperado. Tenía que convencerlo de que soltar a los rehenes era su mejor opción. Escúchame, Marcus. Retener a esas personas no va a mejorar las cosas, solo las empeorará. Pero si los dejas ir, lo tomaremos como una señal de que quieres colaborar con nosotros. Es tu primer paso para arreglar esto. El silencio se alargó de nuevo, y Taylor contuvo la respiración. Finalmente, Marcus habló, con la voz apenas audible. Dejaré ir a uno de ellos. El corazón de Taylor se llenó de esperanza. Eso está bien, Marcus. Es un buen primer paso. ¿Quién va a salir? El chico, respondió Marcus. No se merece esto. Taylor asintió, aunque Marcus no podía verla. De acuerdo, voy a enviar a un oficial a la puerta. Llevarán al chico a un lugar seguro. Está bien, gruñó Marcus en señal de acuerdo. Taylor rápidamente le dio las instrucciones a Brian, quien envió a un oficial hacia adelante. Minutos después, la puerta de la tienda crujió al abrirse, y un adolescente aterrorizado salió tambaleándose, con los ojos muy abiertos de miedo. Taylor observó cómo llevaban al chico a un lugar seguro, con el corazón palpitando. Era una pequeña victoria, pero aún quedaban 2 rehenes adentro, y Marcus Langston estaba lejos de estar estable. A medida que la situación dentro de la tienda continuaba, la concentración de Taylor se mantenía firme en la negociación. Marcus seguía hablando, aún oscilando entre el pánico y la rendición, pero aún no estaban fuera de peligro. Justo cuando Taylor estaba a punto de responder a la última demanda de Marcus, la voz de Brian se coló en su auricular. Jefa, no va a creer esto, pero Meyers acaba de aparecer. Taylor parpadeó, sorprendida. Meyers, está suspendido. Lo sé, dijo Brian, con tono incrédulo. Pero está aquí, y dice que puede ayudar. Dice que conoce a Marcus personalmente y que solía detenerlo por delitos menores en el pasado.
La mente de Taylor trabajaba rápidamente. Jared Meyers era la última persona que esperaba ver esta noche, especialmente después de todo lo que había sucedido. Pero si lo que decía era cierto, si conocía a Marcus Langston, entonces tal vez podría ayudar a desescalar la situación. Después de un momento de vacilación, Taylor decidió involucrarlo. Minutos después, Meyers entró en la unidad de mando, con el rostro pálido pero decidido. Taylor no estaba segura si era desesperación por probarse a sí mismo después de su reciente suspensión o una preocupación genuina, pero fuera lo que fuera, Meyers estaba ahí. Y podría ser la clave para terminar este enfrentamiento sin derramamiento de sangre. Jefa, dijo Meyers, con la voz firme. Conozco a Marcus. Ha estado entrando y saliendo de problemas por años, pero no es un asesino. Está asustado, y creo que puedo convencerlo de que se rinda. Taylor estudió a Meyers, buscando algún indicio de la arrogancia que lo había caracterizado antes, pero solo vio a alguien dispuesto a dar un paso adelante y enmendar errores pasados. Asintió. Está bien, Meyers. Te dejaré hablar con él, pero si esto se complica, te sacaré de inmediato. Meyers no discutió. Tomó el auricular y comenzó a hablar con Marcus, con una voz calmada pero firme. Marcus, soy Jared Meyers, ¿me recuerdas? Hubo una larga pausa, luego la voz de Marcus se escuchó en la línea, sorprendida pero cautelosa. Meyers, ¿qué demonios haces aquí? Estoy aquí para ayudarte, hombre, dijo Meyers. Sé que no querías que las cosas se dieran así. Te he visto cometer errores antes, pero nunca has lastimado a nadie. ¿No quieres empezar ahora? La voz de Marcus tembló. No sé, hombre. No sé qué hacer. Meyers se inclinó hacia adelante, su tono se volvió más urgente pero aún controlado. Hiciste lo correcto al dejar ir a uno de los rehenes. Estás haciendo lo correcto, Marcus. Solo libera a los otros dos, y podremos resolver esto. La tensión en la unidad de mando era palpable. Taylor observaba a Meyers de cerca, lista para intervenir si fuera necesario, pero hasta ahora, él estaba manejando la situación. Luego, milagrosamente, Marcus estuvo de acuerdo. Está bien, dijo Marcus, con la voz llena de emoción. Está bien, los dejaré ir. Solo no me disparen. La voz de Meyers se suavizó. Nadie va a dispararte, Marcus. Solo sal con las manos en alto, y te sacaremos de esto de manera segura. El corazón de Taylor palpitaba cuando la puerta de la tienda de conveniencia se abrió nuevamente. Los rehenes restantes salieron primero, seguidos por Marcus, con las manos levantadas en señal de rendición. Los oficiales se acercaron rápidamente para detenerlo, pero no hubo violencia, ni disparos. Todo había terminado. Taylor soltó un largo suspiro, dándose cuenta de que no sabía que lo estaba conteniendo. Contra todo pronóstico, lo habían logrado, y Meyers, a pesar de todo, había dado un paso adelante cuando más importaba. Después de que la escena se despejó, Taylor se encontró parada sola en el ahora vacío estacionamiento, con la fría brisa de la noche acariciando su piel. La crisis había terminado pacíficamente, y por eso, estaba agradecida. Pero lo que quedaba en su mente no era solo el éxito de la operación, era Jared Meyers. Había estado lista para descartarlo como un policía imprudente y arrogante que no pertenecía a su departamento. Pero esa noche, él había demostrado que podía mejorar, que podía ser mejor. Al hacerlo, le recordó por qué había aceptado este trabajo en primer lugar. Las personas podían cambiar. Los departamentos podían cambiar. No era fácil, y no era rápido, pero era posible. Mientras Taylor observaba a Meyers hablando con Brian y los otros oficiales, supo que esa noche había sido un punto de inflexión, no solo para Meyers, sino para todo el departamento. La confianza se había roto en el pasado, pero esa noche había comenzado a repararse, pieza por pieza. No sería la última crisis que enfrentarían, y todavía había oficiales en el departamento que resistían los cambios que Taylor estaba impulsando.
Pero por primera vez en mucho tiempo, Taylor sintió algo que no había sentido desde el día en que fue nombrada jefa: esperanza. La mañana después de la situación de los rehenes, la atmósfera en el departamento de policía de Brookwood se sentía diferente. Aún había el bullicio habitual mientras los oficiales se preparaban para sus informes diarios y archivaban sus reportes, pero por debajo había un zumbido silencioso en el aire, una sensación de que algo había cambiado durante la noche. Taylor se sentó en su escritorio, revisando el informe final sobre el arresto de Marcus Langston. Había sido un caso complicado, pero lograron resolverlo pacíficamente y todos los rehenes habían salido a salvo. Más importante aún, la forma en que el departamento manejó la situación marcaba un punto de inflexión. Los oficiales que alguna vez habían estado divididos sobre el liderazgo de Taylor ahora parecían verla de una manera diferente. Justo cuando terminó de leer el informe, hubo un golpe en su puerta. Era el teniente Brian Mason, tan firme como siempre, pero hoy su expresión era más ligera, casi aliviada. Jefa, solo quería avisarle. La noticia sobre el incidente de anoche se está extendiendo por el departamento, dijo Brian, entrando. Y esta vez son buenas noticias. La gente está hablando de lo bien que salieron las cosas. La intervención de Meyers realmente sorprendió a mucha gente. Taylor se recostó en su silla, sintiendo como la tensión que no había dado cuenta de que estaba sosteniendo comenzaba a desvanecerse. ¿Cuál es el sentimiento general?, preguntó, sabiendo cuán importante era la confianza de los oficiales para la unidad del departamento. Brian se sentó frente a ella, frotándose la parte posterior del cuello pensativamente. Honestamente, creo que anoche cambiaron muchas opiniones. Ha habido mucha conversación sobre cómo manejaste la negociación y cómo hiciste entrar a Meyers, a pesar de que está suspendido. Te están viendo como algo más que alguien que los reprime. Están viendo a una líder dispuesta a confiar en su gente, incluso después de errores. Taylor consideró sus palabras, su mente regresando al momento en que Meyers había aparecido. Había tomado un riesgo al dejarlo ayudar, pero había valido la pena. Más que eso, permitió al departamento ver que la redención y el crecimiento eran posibles, incluso para alguien como Meyers, que había estado en el camino equivocado. Eso es bueno escuchar, dijo Taylor, aunque atenuó su alivio. Pero aún no hemos terminado. El verdadero desafío será mantener este impulso. No podemos dejar que una buena noche deshaga el trabajo que aún necesitamos hacer. Brian asintió en acuerdo. Creo que la gente está comenzando a entender eso. Tienes más aliados de los que te das cuenta, jefa. Taylor sonrió ante eso, una pequeña pero genuina sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el departamento no solo estaba sobreviviendo, estaba comenzando a prosperar. Más tarde esa tarde, Taylor llamó a Jared Meyers a su oficina. Su suspensión aún estaba vigente, pero después de la noche anterior, sabía que necesitaban hablar. Meyers entró en la sala con una expresión cautelosa, como si no estuviera seguro de lo que iba a suceder. Se mantuvo en posición de firme, esperando que ella hablara. Toma asiento, oficial Meyers, dijo Taylor, señalando la silla frente a su escritorio. Meyers se sentó pero no parecía del todo cómodo. Aún había una fatiga persistente en sus ojos, un rastro de la arrogancia que ella había visto en él antes, ahora reemplazada por algo más tranquilo y reflexivo. Quería agradecerte por tu ayuda anoche, comenzó Taylor, observando su reacción de cerca. Te pusiste en pie cuando importaba, y gracias a eso, pudimos terminar la situación pacíficamente. Meyers miró hacia abajo, a sus manos, asintiendo levemente. Gracias, jefa. Solo, conocía a Marcus. No podía quedarme de brazos cruzados y no hacer nada. Taylor lo estudió por un momento antes de continuar. Hiciste lo correcto, pero también quiero que entiendas que lo que hiciste no borra tus errores del pasado. Sigues suspendido, y cuando regreses, necesitarás completar tu reentrenamiento. La forma en que te manejaste anoche muestra que tienes potencial,
pero también muestra que debes hacer de eso tu estándar, no la excepción. Los hombros de Meyers se hundieron ligeramente, pero asintió. Lo entiendo. No voy a poner excusas por lo que pasó antes. Me equivoqué, pero estoy tratando de mejorar. Eso es todo lo que puedo pedir, dijo Taylor, suavizando un poco su tono. Pero entiende esto, Meyers, recuperar la confianza no es algo que suceda de la noche a la mañana. Tendrás que demostrar tu valía, no solo a mí, sino a todo el departamento. Lo haré, dijo Meyers, mirándola a los ojos. Sé que tengo un largo camino por recorrer, pero quiero hacer las cosas bien. Taylor pudo ver la sinceridad en sus ojos. Tal vez realmente había aprendido de sus errores. Solo el tiempo diría si podría mantener ese crecimiento, pero por ahora, estaba dispuesta a darle la oportunidad. Bien, dijo Taylor, poniéndose de pie y ofreciéndole la mano. Veremos dónde estás cuando termines tu reentrenamiento. Meyers le dio la mano, su agarre firme pero respetuoso. Gracias, jefa. Cuando Meyers salió de su oficina, Taylor se tomó un momento para reflexionar. Esto era de lo que se trataba el liderazgo, no solo hacer las decisiones difíciles, sino también dar a las personas la oportunidad de aprender de sus errores. No era fácil, y no siempre daba resultados, pero a veces lo hacía, y eso era suficiente para seguir adelante. El departamento zumbaba de actividad a la mañana siguiente mientras Taylor hacía sus rondas. Aún había mucho trabajo por hacer, casos por resolver, informes por presentar, entrenamiento por realizar. Pero la corriente subyacente de división que había atormentado al departamento durante tanto tiempo parecía estar desvaneciéndose. Taylor pasó junto al oficial Eric Johnson, quien estaba ocupado presentando documentación en la recepción. Él levantó la vista al pasar, su rostro aún marcado por la culpa y la vergüenza de su participación en el incidente de Meyers. Pero en lugar de evitar su mirada como había hecho en los días posteriores a su suspensión, le dio una pequeña inclinación de cabeza en señal de reconocimiento. Taylor se detuvo, ofreciéndole una sonrisa rápida pero significativa. ¿Cómo va, Johnson? Johnson tragó saliva, enderezándose. Bien, jefa. Solo tratando de ponerme al día con algunos de los informes que me perdí mientras estuve fuera. Estás haciendo un buen trabajo, dijo Taylor, su tono ligero pero sincero. Sigue así. Johnson asintió de nuevo, el peso de sus errores pasados aún visible en sus hombros, pero también había un destello de esperanza. No era el oficial más seguro, pero estaba aprendiendo, lenta pero severamente. A medida que Taylor continuaba por el pasillo, vio más caras, algunas familiares, otras nuevas, pero todas comenzaban a mirarla con un tipo diferente de respeto. No el respeto forzado que venía de un título o posición de poder, sino el que se ganaba con el tiempo a través de acciones y consistencia. Para cuando Taylor llegó a la sala de reuniones, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, optimismo. El departamento aún estaba lejos de ser perfecto, pero estaba cambiando, y por primera vez, Taylor creía que el cambio era real y duradero. Varias semanas después, Taylor estaba de pie en los escalones del ayuntamiento de Brookwood. El aire otoñal era fresco y fresco a su alrededor, y una pequeña multitud se había reunido en la plaza, una mezcla de residentes locales, oficiales de su departamento y algunos miembros de los medios de comunicación. La situación de rehenes había atraído mucha atención, y los líderes de la ciudad habían organizado un pequeño evento para reconocer los esfuerzos del departamento de policía para resolverla pacíficamente. Se le había pedido a Taylor que hablara, y mientras estaba frente al micrófono, pudo ver los rostros expectantes de la multitud mirándola. Tomó una respiración profunda y comenzó: Buenas tardes a todos. Primero, quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy. Significa mucho para mí y para todo el departamento de policía de Brookwood tener su apoyo. Hubo un aplauso disperso, y Taylor sonrió, sintiendo la calidez de la aprobación de la comunidad. Pero no estaba aquí para disfrutar de los elogios, estaba aquí para decir la verdad. El mes pasado, enfrentamos una crisis seria.
La vida de un hombre estaba en peligro, junto con las vidas de 3 rehenes inocentes. Pero gracias a la valentía y dedicación de los oficiales de este departamento, pudimos llevar esa situación a una resolución pacífica. Aplausos estallaron, pero Taylor levantó la mano para silenciar a la multitud. Pero quiero ser clara, continuó, con la voz firme pero decidida. Esa situación no se trató solo de una noche. Se trató de la confianza que hemos estado construyendo lentamente, día a día, entre este departamento y la gente de esta ciudad. La confianza no es algo que se obtiene fácilmente, es algo que tenemos que ganar, no solo una vez, sino todos los días. Miró a la multitud, su mirada posándose en algunos rostros familiares, miembros de la comunidad que habían sido escépticos sobre su liderazgo cuando llegó. Estas eran las personas que habían cuestionado su capacidad para liderar y cerrar la brecha entre el departamento y la ciudad a la que servía. Brookwood ha tenido su parte de desafíos, dijo Taylor, elevando un poco su voz, y este departamento también. Pero lo que hemos demostrado, lo que ustedes han demostrado, es que cuando trabajamos juntos y nos escuchamos unos a otros, podemos superar esos desafíos. Podemos construir algo más fuerte, algo mejor. El aplauso esta vez fue más fuerte y sentido. Taylor sonrió, sintiendo la energía de la multitud inundarla. Por primera vez desde que se convirtió en jefa de policía, sintió que no solo estaba dirigiendo un departamento, era parte de una comunidad. Una comunidad que finalmente comenzaba a confiar en ella y en los oficiales bajo su mando. A medida que el aplauso se desvanecía, Taylor se alejó del micrófono, su corazón más ligero de lo que había estado en meses. Sabía que todavía había desafíos por delante. La reforma no sucedía de la noche a la mañana y siempre habría obstáculos, pero por primera vez se sintió segura de que podían enfrentar esos desafíos de frente, juntos. Esa noche, Taylor se sentó en su porche, observando cómo el sol se hundía en el horizonte. El cielo estaba pintado con rayas de naranja y rosa, y la brisa fresca del otoño movía las hojas de los árboles. Era pacífico, algo que no se había permitido disfrutar durante demasiado tiempo. Su teléfono vibró en la mesa a su lado, y miró la pantalla. Era un mensaje de texto del subjefe Michael Walker. Walker escuchó sobre el evento. Parece que las cosas finalmente están mejorando. Estoy orgulloso de ti. Taylor sonrió mientras escribía una respuesta, no podría haberlo hecho sin ti. Al dejar su teléfono a un lado, se permitió relajarse, el peso de los últimos meses finalmente levantándose. El departamento había enfrentado luchas, y aún había mucho trabajo por hacer, pero estaban avanzando, y eso era todo lo que podía pedir. El camino por delante sería largo, con más desafíos, momentos de duda y crisis por gestionar. Pero por ahora, Taylor se permitió saborear esta pequeña victoria. Por primera vez en mucho tiempo, sabía que estaban avanzando en la dirección correcta, y eso hacía toda la diferencia. Gracias por ver y seguir el viaje de la jefa Taylor Scott mientras navega por los desafíos del liderazgo y la justicia. Si disfrutaste esta historia y quieres escuchar más narrativas atractivas como esta, no olvides darle like a este video, compartirlo con tus amigos y, lo más importante, suscribirte a nuestro canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Tenemos muchas más historias alineadas que exploran el coraje, el crecimiento y el poder del cambio, al igual que esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote contenido que importa. Gracias de nuevo y nos vemos en la próxima historia. Apóyate en tu equipo y no tengas miedo de seguir luchando por el cambio, incluso cuando sea difícil. Cuando Denise salió de la oficina, Ryan sintió una sensación de paz. El futuro del departamento estaba en buenas manos. Era hora de que él diera un paso atrás y dejara que la próxima generación liderara. Con su jubilación oficialmente anunciada, Ryan se tomó unas semanas para reflexionar sobre la propuesta de Jordan. La idea de llevar la iniciativa de seguridad comunitaria a un nivel nacional lo intrigaba, pero también estaba listo para una vida más tranquila.
Después de años de servicio público, quería pasar más tiempo con su familia y disfrutar de un ritmo más lento. Sin embargo, el pensamiento de dejar el trabajo atrás lo inquietaba. Una tarde, Ryan se encontró sentado en su porche trasero, observando cómo el sol se ponía sobre el horizonte de la ciudad. Su teléfono vibró, y vio un mensaje de Jordan: «Aún estoy esperando por ti, viejo. El tiempo se acaba». Ryan se rió para sí mismo, sacudiendo la cabeza. Jordan nunca se rendía en una pelea. Esa noche, Ryan tomó su decisión. No estaba listo para alejarse de todo eso aún. El trabajo que habían comenzado era demasiado importante, y si había una oportunidad de hacer un impacto duradero a nivel nacional, quería ser parte de ello. A la mañana siguiente, Ryan llamó a Jordan. «Está bien, estoy dentro, hagámoslo». La voz de Jordan estaba llena de emoción. «Sabía que no podrías resistir. Esto va a ser grande, Ryan, estamos a punto de cambiar el juego». Con la decisión tomada, Ryan se encontró en Washington, D.C., reuniéndose con legisladores, líderes comunitarios y funcionarios de la ley de todo el país. El programa piloto nacional se estaba implementando en 10 ciudades principales, y Ryan fue fundamental en ayudar a dar forma a su implementación. Su experiencia en construir la iniciativa desde cero le dio una perspectiva única, y su opinión fue invaluable mientras adaptaban el programa a las necesidades específicas de diferentes comunidades. Jordan, como siempre, estaba a su lado, liderando la carga desde el lado legal y asegurándose de que el programa se mantuviera fiel a sus objetivos originales de equidad, justicia y empoderamiento comunitario. A medida que pasaban los meses, Ryan se sentía energizado por el trabajo. Había pensado que estaba listo para la jubilación, pero esta nueva misión le dio un renovado sentido de propósito. Los desafíos eran inmensos, pero también lo eran las recompensas. Observó cómo las comunidades comenzaban a abrazar el nuevo modelo y cómo el éxito del programa se extendía de ciudad en ciudad. 2 años después del programa piloto nacional, los resultados eran innegables. La iniciativa de seguridad comunitaria había reducido incidentes violentos, construido lazos más fuertes entre la ley y los residentes, y empoderado a las comunidades para tomar control de su propia seguridad. El programa fue aclamado como un éxito, y ya se estaban haciendo planes para expandirlo a aún más ciudades. Ahora, en sus mediados de los 60, Ryan sabía que finalmente era hora de dar un paso atrás para siempre. Su trabajo estaba hecho, había ayudado a sentar las bases para una nueva era de colaboración entre la policía y la comunidad. De pie en los escalones del Capitolio, observando la última ronda de reformas nacionales firmadas en ley, Ryan sintió una profunda sensación de satisfacción. Había pasado su vida luchando por la justicia, la equidad y un futuro mejor, y ahora ese futuro se estaba materializando. Jordan estaba a su lado, sonriendo. «Bueno, viejo, lo logramos». Ryan sonrió, sus ojos reflejando tanto orgullo como alivio. «Sí, lo hicimos». Estuvieron allí juntos, observando a las multitudes abajo, sabiendo que su lucha había valido la pena. El camino había sido largo y los desafíos inmensos, pero habían construido algo duradero, algo que daría forma al futuro durante generaciones. En ese momento, Ryan supo que, aunque su viaje como servidor público había terminado, su legado de justicia, reforma y esperanza viviría. Ryan Carter se había jubilado oficialmente de su cargo como jefe de policía y había completado con éxito su trabajo en el programa piloto nacional. Ahora, de pie en el balcón de su hogar en Denver, miraba la ciudad que había dado forma a su vida. Después de décadas de servicio, finalmente se alejaba de la rutina diaria de la aplicación de la ley, pero no se sentía como el final. En muchos aspectos, se sentía como un nuevo comienzo. Sin las constantes presiones de su antiguo cargo, Ryan se encontró reconectando con viejos pasatiempos y pasiones para los que no había tenido tiempo en años. Pasó más tiempo con su familia, su esposa Elena y sus 2 hijos adultos, Tyler y Sophia.
Los últimos años habían sido especialmente difíciles para ellos debido al intenso enfoque de Ryan en el trabajo, y ahora quería compensar el tiempo perdido. Una tarde soleada, Ryan y Elena dieron un paseo por el parque, algo que no habían hecho en lo que parecía una eternidad. El aire era fresco, las hojas caían suavemente a su alrededor y Ryan sintió una sensación de paz que no había experimentado en años. «Finalmente tienes tiempo para desacelerar», dijo Elena con una sonrisa mientras caminaban por el sendero. Ryan asintió. «Se siente extraño, pero es agradable. Creo que olvidé lo que era simplemente estar presente». Elena le apretó la mano. «Te lo has ganado. Pero tengo la sensación de que no has terminado aún». Ryan sonrió, sabiendo que tenía razón. Incluso en la jubilación, su mente zumbaba con pensamientos sobre cómo podría seguir haciendo una diferencia. Esta vez, sin embargo, lo haría en sus propios términos, sin las constantes demandas de su antiguo trabajo pesando sobre él. Unos meses después de su jubilación, Ryan fue abordado por una universidad local para enseñar un curso sobre liderazgo ético y reforma policial. La idea le intrigó. Había pasado años poniendo estos principios en práctica y ahora tenía la oportunidad de compartir ese conocimiento con la próxima generación de líderes. La idea de entrar en un aula llena de estudiantes ansiosos, jóvenes que algún día darían forma al futuro de la aplicación de la ley, le dio a Ryan un renovado sentido de propósito. Aceptó la oferta para enseñar y comenzó a prepararse para el curso. En su primer día en la universidad, Ryan sintió un pequeño nerviosismo mientras entraba en el auditorio. Los estudiantes estaban sentados en silencio, algunos luciendo emocionados, otros curiosos, todos esperando al exjefe de policía que había ganado reconocimiento nacional por sus reformas. «Buenas tardes», comenzó Ryan, de pie al frente de la clase. «Mi nombre es Ryan Carter, y estoy aquí para hablarles sobre el futuro de la policía». Hizo una pausa, escaneando la sala antes de continuar. «Pero antes de hablar sobre el futuro, necesitamos entender el pasado, los errores, los desafíos y los momentos en los que no lo hicimos bien. Porque si no aprendemos de esos momentos, estaremos condenados a repetirlos». La sala estaba en silencio mientras Ryan hablaba, pero podía sentir la atención de los estudiantes, su interés despertado. A lo largo del semestre, compartió no solo las victorias que tuvo en su carrera, sino también las lecciones difíciles que aprendió en el camino. Enfatizó la importancia de la empatía, la escucha y sobre todo, la responsabilidad que conlleva la placa. Enseñar le dio a Ryan una nueva salida para su energía y pasión. Aunque no era el trabajo lleno de adrenalina y alta presión de la policía, era igualmente importante. Estos estudiantes eran el futuro, y estaba decidido a equiparlos con las herramientas que necesitaban para liderar con integridad. Mientras Ryan se adaptaba a su nuevo papel como educador, la estrella de Jordan Thompson continuaba en ascenso. Su trabajo a nivel nacional le había ganado una reputación como una de las voces más respetadas en la lucha por la reforma de la justicia. Jordan había ayudado a aprobar legislación histórica que establecía límites éticos en el uso de tecnología de vigilancia. Creó estándares nacionales para la responsabilidad policial y amplió programas de seguridad liderados por la comunidad en todo el país. Una tarde, Jordan llamó a Ryan desde su oficina en Washington, D.C., con algunas noticias inesperadas. «Ryan, adivina qué», dijo Jordan, su voz vibrante de emoción. «Quieren que me postule para un cargo». Ryan se rió. «¿Quiénes son ellos, y de qué cargo estamos hablando aquí?» Jordan rió. «Un grupo de personas que ha estado siguiendo mi trabajo piensa que debería postularme para el Congreso, quieren que lleve esta lucha del tribunal al Capitolio». Ryan no estaba completamente sorprendido. Jordan siempre había sido un luchador, con el tipo de carisma y convicción que lo hacía un líder natural. «No puedo decir que no lo vi venir», ¿estás pensando en ello? «Lo estoy», admitió Jordan. «Es una gran responsabilidad, pero he estado pensando en cuánto más podríamos lograr con las personas adecuadas en el poder».
Si puedo impulsar cambios a nivel más alto, ¿por qué no intentarlo? Ryan asintió, aunque Jordan no podía verlo. Siempre has dicho que necesitamos personas dentro del sistema para cambiarlo desde adentro. Esta podría ser tu oportunidad para hacerlo. He estado pensando lo mismo, respondió Jordan. Es un gran paso, pero creo que es el correcto. Mientras hablaban, Ryan sintió un profundo sentido de orgullo por su amigo. Jordan había pasado su vida luchando por la justicia y ahora estaba a punto de llevar esa lucha al escenario nacional. Al año siguiente, Jordan lanzó su campaña para el Congreso. Con sus años de experiencia legal y un historial probado en reformas, rápidamente ganó el apoyo de una amplia gama de votantes. Su plataforma se centró en la reforma del sistema de justicia penal, los derechos civiles y la igualdad económica, temas que habían sido centrales en su trabajo durante décadas. Aunque Ryan estaba jubilado, estaba activamente involucrado en la campaña, ofreciendo consejos y ayudando a Jordan a conectarse con líderes comunitarios clave. Viajó con Jordan a eventos de campaña, permaneciendo a su lado mientras luchaban por los cambios en los que siempre habían creído. En la noche de las elecciones, Ryan se sentó en la sede de la campaña, rodeado por el equipo de Jordan, observando cómo llegaban los resultados. La energía en la sala era eléctrica, pero Ryan se mantuvo calmado, reflexionando sobre todo lo que habían logrado juntos. Cuando se contaron los votos finales, fue oficial, Jordan había ganado la elección. La sala estalló en vítores, y Jordan fue inmediatamente rodeado por seguidores y la prensa. Pero tan pronto como tuvo un momento, Jordan se abrió camino a través de la multitud hacia Ryan. Lo hicimos, amigo, dijo, sonriendo de oreja a oreja. Ryan sonrió, estrechando la mano de su amigo antes de abrazarlo. Tú lo hiciste. Estoy orgulloso de ti. Jordan asintió, su expresión volviéndose seria por un momento. Nada de esto habría sucedido sin ti, Ryan. Hemos estado en esto juntos desde el principio. A medida que la celebración continuaba, Ryan no podía evitar sentir que esto era solo el comienzo de algo aún más grande. La elección de Jordan para el Congreso significaba que el trabajo que habían comenzado años atrás, la lucha por la justicia, la equidad y la responsabilidad, ahora se llevaría a cabo a nivel nacional. Aunque Ryan se estaba retirando, sabía que el movimiento continuaría creciendo, liderado por personas como Jordan que estaban listas para dar los siguientes pasos. Mientras Ryan observaba a Jordan dar su discurso de victoria más tarde esa noche, sintió un sentido de cierre y satisfacción. El trabajo que habían hecho juntos había tenido un impacto duradero, no solo en su ciudad sino en todo el país. Habían enfrentado innumerables obstáculos, pero a pesar de todo, nunca se habían rendido. La vida de Ryan era más tranquila ahora, pero estaba llena de significado. Su tiempo enseñando en la universidad seguía trayéndole alegría, y los estudiantes que mentorizaba ya estaban comenzando a causar impacto en la aplicación de la ley, la justicia social y el activismo comunitario. Su influencia viviría a través de ellos y a través del trabajo que Jordan estaba haciendo a nivel nacional. Al final, Ryan se dio cuenta de que la lucha por la justicia nunca terminaba verdaderamente, se transmitía de una generación a la siguiente, evolucionando con cada nuevo desafío. Se sintió reconfortado al saber que el trabajo continuaría mucho después de que él se fuera. Al mirar hacia el futuro, Ryan Carter estaba lleno de esperanza, esperanza de que las lecciones que habían aprendido, las batallas que habían luchado y el progreso que habían logrado llevarían a un mundo más justo, equitativo y lleno de oportunidades para todos. A medida que la historia llega a su fin, queremos agradecerte por acompañarnos en este poderoso viaje de justicia, amistad y cambio. Si disfrutaste esta historia y quieres más contenido que te haga reflexionar como este, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir compartiendo historias que inspiran, desafían y marcan la diferencia. No olvides activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una actualización y siéntete libre de compartir tus pensamientos en los comentarios a continuación.
Nos encanta saber de dónde estás viendo y qué impacto tuvo esta historia en ti. Suscríbete ahora para más historias impactantes y contenido que te haga pensar. Valoramos tu opinión, así que si disfrutaste esta historia, deja un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de narración de historias y mantente atento a más historias que nos recuerdan a todos que, sin importar lo difíciles que se pongan las cosas, nunca estamos verdaderamente solos.